Lo que ve a mis espaldas es el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, que a lo largo de su historia ha reunido importantes e imborrables recuerdos en materia deportiva y espectáculos. En un nuevo capítulo de Historias de mi ciudad conoceremos cómo ha ido evolucionando desde que se construyó en 1964, de la voz de quienes aún mantienen un lazo con esta construcción colosal. Resulta difícil imaginar que donde se encuentra el principal campo de fútbol de la Perla del Norte se emplazaba el Club Hípico de Antofagasta, el cual en el año 1958 sería expropiado tras conocerse en una publicación en el Diario Oficial que los terrenos pasarían a manos de la municipalidad, lo que marcaría el inicio de la construcción del estadio. Se buscaba construir un nuevo recinto porque el actual estadio, que el anterior recinto, que fue construido en el año 1933, se estaba haciendo muy pequeño. De ahí nace la idea de levantar un nuevo reducto. Se juntaron dirigentes deportivos que amaban a Antofagasta y que les gustaba el deporte. Y por el año 52-53 se reunieron en la casa de don Luis Lira Duarte, que era un arquitecto que jugó por la Universidad Católica. Y él, en su casa, nació la idea de por qué no hacemos un estadio deportivo como corresponde para el fútbol amateur. Cuando se va a construir, algo maravilloso, porque algo que entrábamos en una categoría de que los tomaban un poco más en cuenta, porque no todas las personas deben saber que siempre hemos sido postergados por la persona de Santiago. En 1961, luego que fueran entregados los terrenos a la constructora para levantar la obra gruesa y las terminaciones, comenzaba un gran desafío por delante: tener listo el recinto y optar a ser sede del Mundial de Fútbol de 1962, inspiración que fue apoyada por Carlos Didborn, quien en ese entonces era uno de los organizadores del campeonato mundial. Las obras quedaron inconclusas por falta de fondos, entonces al final eso fue un gatillante de que la opción de Arica fuese mucho más rápida y efectiva que la de Antofagasta, porque había una mejor organización. Pidieron autorización a don Carlos Didborn y don Carlos Didborn le dijo: sí, yo los voy a nombrar sede, así que comiencen a hacer el estadio. Pero él sabía que esto no iba a ser la sede, porque más Arica estaba al lado del Perú y los peruanos iban a venir. Hasta que, se empezó a construir el estadio, los alentó y los ayudó y cuánta cosa, y cuando llegó el momento de decirle de que no iban a ser sede del campeonato. Era para enojarse, porque a los que nos gusta el fútbol queríamos ver los mejores equipos, aquí por lo menos, pero no se pudo realizar aquí en Antofagasta. Todo el mundo echaba pulga para patear el suelo y, en fin, decían palabras dulces que no se pueden repetir. A pesar de la triste noticia para la comunidad amante del fútbol, se rearmó el Comité Pro Construcción Estadio Regional, conformado por Alberto Calvo y Miguel Bascuñán, junto a José Papich, Ricardo Pomer y Raúl Cárdenas, quienes continuaron con la construcción del recinto. Sin embargo, aparecerían impedimentos por parte de la administración municipal de ese entonces. ¿De qué manera la ciudadanía apoyó o se vinculó con el proyecto del estadio, por ejemplo? No apoyaban en nada, decían que eran unos locos, que estaban haciendo el ridículo, que para qué querían hacer un elefante blanco en Antofagasta. Tenían en contra a veces a los alcaldes, como tuvieron en contra al alcalde Juan Florial Recabarren, que fue el que liquidó el Comité Pro Construcción, y el estadio ahí quedó botado. El problema fue que el que estaba construyendo tomó sus pilchas y se fue. Dejó el estadio a medio andar, y por eso que en Antofagasta no hubo parte de este campeonato mundial. Finalmente, que el estadio siempre sufrió tropiezos. De hecho, cuando se inauguró prácticamente con la obra gruesa. Ya no había la pista de ceniza, ni menos había iluminación. Tras una serie de dificultades, finalmente el 8 de octubre de 1964, el recinto fue inaugurado con la presencia del presidente de esa época, Jorge Alessandri, y con un partido entre el equipo local Unión Bellavista y Universidad Católica. La parte de arriba, las tribunas,
estaba lleno. No me gusta mentir, creo que eran 20.000 personas, fuera de las personas que quedaron afuera y gritábamos contentos. En ese momento hubo un cambio del alcalde aquí. Santiago Fajardo dejó su cargo de alcalde y yo asumí el cargo de alcalde. Tanto que Alexander se equivocó y llevó a Santiago a dar la vuelta olímpica en un momento. Y yo me quedé llevando el dedo. Claro, porque no era por maldad de él, sino que porque se equivocó, no, todo alcalde como. Entonces, pero no pasó demasiado. Parte de la anécdota del lugar. Parte de la anécdota, parte de la vida y parte de muchas cosas más. Un año más tarde, después de la disolución del Comité Pro Construcción, la Exploration Company donaría $100.000 para financiar luminarias. Se inauguró con un partido amistoso entre Chile y Nueva Zelanda, me parece, que fue bastante concurrido y ahí se presentaron estas nuevas luminarias, de las cuales van quedando solamente 2. Tras el Mundial Juvenil en 1987 se realizaron varias obras al interior del recinto, como la construcción de accesos a la cancha, además de casetas para radio y televisión, además de un marcador. Mario Recordón fue un atleta, arquitecto y destacado diseñador en materia deportiva, dejando como legado varias obras en Chile, como el Estadio Cubierto Metropolitano, el hoy Movistar Arena, el Estadio Monumental, el Municipal de Concepción y el Estadio Regional de Antofagasta. Una de las cosas interesantes que tiene el proyecto todavía, que recoge porque mantuvo las graderías del proyecto de Mario Recordón, este juego que hace él con respecto a la topografía del terreno. Recordón decía, ¿no?, que él quería que desde el estadio se vieran las montañas, ¿no?, el desierto, los cerros, que eran parte de la imagen de la ciudad de Antofagasta. A pesar de lo llamativo en cuanto a su infraestructura, el recinto deportivo nunca pudo ser construido de acuerdo a los planos originales. El plano original tenía bastante similitud con el Estadio Collao, actualmente que el Estadio Ester Roa de Concepción. Ya, de hecho tenía esta misma, la misma doble bandeja estaba también estaba contemplado en la galería antes. Incluía una serie de otros áreas, ¿no? Canchas de entrenamiento, un velódromo, un diamante de béisbol. Claro, el proyecto que se publicó en varias revistas de época y en la prensa de aquí de Antofagasta, en maquetas que habían. La verdad que no se construye totalmente, se construye solamente el estadio. Incluso este estadio nunca se le contempló un estacionamiento. Los estacionamientos iban a estar ahí donde está el parque japonés. Ahí van a ser los estacionamientos del estadio. El estadio tenía una capacidad para 26.332 espectadores y tras un incidente ocurrido en las graderías de ese sector, su capacidad se vio disminuida. Posteriormente se construyó un polémico escenario con el objetivo de albergar grandes eventos artísticos, entre ellos el Festival Verano Naranja, instaurado por el entonces alcalde Daniel Adaro. En 2009, Minera Escondida revela un plan maestro de remodelación para el recinto, iniciativa vinculada a la red de estadios bicentenarios, con una inversión de 8.800 millones de pesos repartidos entre el gobierno y la municipalidad. Sin embargo, el terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile postergó el proyecto. Se tomaron medidas muy drásticas. Una de ellas fue que cada ministerio ajustó el 5% de su presupuesto justamente para destinarlo todo para la reconstrucción. Y ahí, en ese instante, yo converso con el presidente Piñera, insisto, yo era presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, y le digo, presidente, nosotros tenemos un aporte de privados, más un aporte del Estado, y podemos lograr obtener una infraestructura que tantos años hemos luchado. El presidente, a pesar de todas las situaciones que estábamos viviendo, lo aceptó. Tras diversas gestiones durante la administración municipal de la entonces alcaldesa Marcela Hernando, se pudo planificar la licitación e iniciar las obras del nuevo recinto deportivo.
En ese mismo año, se anunció que el estadio llevaría por nombre Calvo y Bascuñán, en honor a los hombres que impulsaron la construcción del reducto deportivo, inaugurado en 1964. Fueron los que dejaron sus trabajos botados. El doctor Calvo era dentista y dejó su trabajo botado. No trabajó más de dentista y se dedicó exclusivamente al estadio. Mi padre no, tenía un jefe, don Pedro Araya, que le daba permiso para que fuera a Santiago, porque tenían que ir a Santiago en cualquier momento. Don José Papich pagaba los pasajes para que fueran a Santiago. Siguieron con las ideas de equipar con iluminación, las pistas atléticas. Ellos estaban preocupados de que el proyecto continuara y se buscara ser lo más realista con el proyecto original, aunque eso lamentablemente no se concretó. El renovado Estadio Regional Calvo y Bascuñán fue inaugurado el 23 de marzo de 2013 con la realización de 2 partidos, uno entre Deportes Antofagasta y América de Cali de Colombia y el otro entre Colo-Colo y Universidad Católica. El principal reducto deportivo de Antofagasta ha reunido importantes eventos, como la Supercopa de Chile en 2013, mismo año la Copa Sudamericana teniendo a Cobreloa como protagonista. En 2015 se desarrolló la Copa América y Deportes Antofagasta en 2019 hace historia con la Copa Sudamericana que llega nuevamente a la capital regional, sin dejar atrás a los artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella en este multicultural espacio de esparcimiento familiar y de inclusión social. Han pasado casi 7 años desde que el denominado Coloso de la Avenida Angamos fue entregado a la comunidad, aún con la deuda pendiente que conocíamos. Por ahora solo queda cuidarlo y, por qué no, hacer un esfuerzo para que se convierta en la próxima sede del Mundial de Fútbol en 2030.